Mostraremos otra de las ventajas de utilizar cantidades en por unidad en sistemas de potencia. Comenzaremos con lo básico. Para poder analizar sistemas de potencia donde contamos con uno o más transformadores, lo cual es usual, tendríamos que convertir el transformador a su circuito equivalente, que es el que tenemos del lado derecho. Hay fórmulas para esto, tales como la relación de transformación, la fórmula del voltaje, la fórmula de la impedancia, y cómo podemos referirnos a la reactancia de un lado referida desde el otro lado. Por ejemplo, si yo tengo una reactancia en el primario, debería multiplicarlo por la relación de vueltas al cuadrado para obtener la reactancia en el secundario. Adicional, tendremos que encontrar la reactancia de fuga y las corrientes de magnetización. Sin embargo, cuando un transformador se convierte a su circuito equivalente en por unidad, la necesidad de cálculos tediosos para referirse ya sea al primario o al secundario se eliminan, ya que en cantidades por unidad, la impedancia por unidad del lado de alto voltaje es igual a la impedancia por unidad en el lado de bajo voltaje. Y asimismo, las corrientes de magnetización se eliminan y no se requieren calcular las impedancias en cada lado de manera individual. Tomemos un ejemplo del libro de análisis de sistemas de potencia de John Granger en la edición de 1994. El ejemplo menciona que un transformador monofásico de 2.5 kVA, que cuenta también con 110 volts en el primario y 440 volts en el secundario, tiene una reactancia de fuga medida desde el lado de bajo voltaje de 0.06 ohms. Y la intención es determinar la reactancia en por unidad. Si queremos encontrar cantidades por unidad, tenemos que primero identificar cuáles son las cantidades base con las cuales contamos. Comenzaremos el análisis partiendo del lado de bajo voltaje. En el lado de bajo voltaje, nuestro voltaje base es igual a 110 volts y nuestra potencia aparente base es de 2.5 kVA. Si yo busco encontrar la impedancia en por unidad, y sé que la fórmula de la impedancia por unidad es igual a la impedancia actual sobre la impedancia base, el primer paso sería encontrar cuál es la impedancia base. Tenemos diferentes fórmulas que nos permiten encontrar los parámetros base en un circuito monofásico. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la impedancia base, podría dividir el voltaje base entre la corriente base, o podría dividir el voltaje base al cuadrado sobre la potencia base. Utilizaremos esta segunda fórmula. Mi impedancia base sería igual al voltaje base, que es de 110 volts al cuadrado, sobre la potencia base, que es de 2.5 kilovolts amperio. Esta operación da como resultado 4.84 ohms. Ya que contamos con la impedancia base y la impedancia actual, para encontrar la impedancia por unidad desde el lado de bajo voltaje, únicamente restaría hacer la división de los 0.06 ohms de reactancia base que tenemos sobre los 4.84 ohms de impedancia base, lo que da como resultado 0.0124 pu. Analizando el lado de alto voltaje, nosotros tenemos una reactancia medida desde el lado de bajo voltaje, entonces tendríamos que utilizar las fórmulas de los transformadores para poder encontrar la reactancia referida hacia el lado de alto voltaje. Primero encontramos la relación de transformación, dividimos el voltaje del secundario entre el voltaje del primario y encontramos una relación de transformación de 4. Viendo las fórmulas con las que contamos, para encontrar la impedancia del primario referido hacia el lado secundario, lo que tengo que hacer es multiplicar mi relación de transformación al cuadrado por la reactancia desde el lado de bajo voltaje o lado del primario. Es decir, multiplicaríamos 4 al cuadrado por 0.06, lo que da como resultado 0.96 ohms. Ya que tenemos a lo que denominamos impedancia actual, que es de 0.96 ohms, lo último que quedaría es encontrar la impedancia por unidad, que recordando sería la impedancia actual sobre la impedancia base. Necesitamos nosotros identificar cuáles son los parámetros base con los cuales contamos en el lado de alto voltaje. El voltaje base es igual a 440 volts y la potencia base es igual a 2.5 kilovolts amperio. Utilizando estos parámetros y la fórmula previamente descrita para encontrar la impedancia base sería igual a
elevar al cuadrado 440 volts y dividirlos entre nuestra potencia base, que es de 2.5 kilovolts amperios. Esta operación da como resultado 77.4 ohms. Por último, la impedancia por unidad sería igual a la división de la impedancia actual, que es de 0.96 ohms, entre 77.4 ohms, que es nuestra impedancia base, lo cual nos da como resultado 0.0124 pu. Esto concluye que si queremos analizar un transformador, simplemente podemos calcular la impedancia por unidad en cualquiera de los lados del transformador, recordando que la impedancia por unidad del lado de bajo voltaje nos dio 0.0124 por unidad y la impedancia por unidad en el lado de alto voltaje nos dio 0.0124 pu, que es exactamente el mismo resultado.